A continuación, Mujer 360. clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Mujer 360 es tu espacio para descubrir, conectar y empoderarte, porque somos todo lo que soñamos, todo lo que luchamos y todo lo que decidimos ser. Con la conducción de Loli Almir, Mujer 360. Bienvenidos todos a esta nueva entrega de Mujer 360. Estoy dichoso de acompañarles en esta mañana desde los estudios multimedia de Telesucesos a escala mundial, porque en digital lo vemos mejor. Muchísimas gracias por su asistencia a este encuentro diario y no olviden verlo en diferido también a través de todas las plataformas digitales de Telesucesos y Mujer 360. Nos encuentra como @Mujer360 UIEU. Soy Paul Zumárraga y reitero mis agradecimientos por su sintonía. Hoy tenemos un programa increíble. Tenemos arte, música y también nuestro segmento Academia 360, que ya nos acompaña ahora aquí desde la Universidad de Posgrado del Estado IAEN. Tenemos al doctor Segundo Camino, a quien lo presentamos en este momento. Él es catedrático de la Escuela de Economía y Sectores Estratégicos de la primera universidad de posgrado en el país, la Universidad de Posgrado del Estado IAEN. Doctor Camino, bienvenido a esta su casa, Mujer 360. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a todas las personas que nos están viendo el día de hoy. Doctor Camino, le hemos invitado a este segmento universitario Academia 360 para que nos comente un tema muy coyuntural y que está dando mucho de qué hablar también. Son las modificaciones en las reglas de juego laborales aquí en el país, ya que recientemente se ha dado la oportunidad a empleados y empleadores para que distribuyan las 40 horas semanales a lo largo de todos los 7 días de la semana, valga la redundancia, y poder así extender un poco más los beneficios de trabajar en horarios segmentados. Es decir, si es que yo trabajo diariamente 8 horas, de esas 8 horas los puedo distribuir a lo largo de la semana, a lo largo del día, durante los 7 días. Doctor, empecemos explicando cómo se da esta modalidad aquí en Ecuador desde hace unos pocos días. Bienvenido. Bueno, lo primero que creo que debemos comprender es que esta nueva modificación del horario laboral no tiene nada que ver con la contratación por horas que se preguntó en la consulta popular el año anterior, en noviembre del año 2025, porque en algún momento podemos confundirnos pensando que al contratar una nueva persona, entonces yo la voy a contratar por 4, por 8, por 10, por 12 horas semanales. Y hay que comprender que esta modificación lo que busca es ampliar la forma en la que los individuos puedan trabajar sus 40 horas semanales a lo largo de todo, de lunes al día domingo. Y en este sentido le da la capacidad a que pueda existir algún tipo de negociación entre el empleador y el empleado para modificar esos horarios laborales y que se cumplan esas 40 horas semanales. Por poner un ejemplo, un individuo pudiese trabajar hasta máximo 12 horas de lunes a jueves, cumplir con un rango determinado de horas, cumplir sus 40 horas por así decirlo, y el día viernes, sábado y domingo tener descanso. Evidentemente también puede suceder que los individuos puedan trabajar de cierta forma 10 horas un día, 12 horas otro día, 8 horas otro día y luego modificar las horas pendientes y acoplarlas a las necesidades de lo que necesita la empresa. Esta modificación puede beneficiar a algunos sectores económicos que son intensivos en trabajo, como por ejemplo el sector manufacturero, el sector de transporte, el sector de seguridad, el sector de comercio y en algunos de los casos también al sector de diversión, al sector nocturno, ¿no? Al sector que genera algún tipo de actividad económica también relacionada con el turismo. Estas son las formas en las que pudiese actualmente, según esta modificatoria que existió hace más o menos alrededor de 20 días,
pudiese ayudar a generar también nuevo empleo. La modificatoria también indica que se debe intensificar el trabajo hacia los jóvenes entre 18 y 29 años, lo dice la modificatoria, de tal manera que se pueda también trasladar a la generación de pleno empleo. Doctor, si bien la intención es que sea coordinado o sea conversado, acordado, el tema de la distribución de las horas, ¿qué tan en la práctica usted le ve que sea equitativo, que sea un acuerdo común y no sea solo una imposición del empleador sobre el empleado? Bueno, esto creo que es la parte más compleja de la modificatoria, porque al final del día es el empleador el que de alguna forma va a poder tener poder sobre la decisión de cómo requiere las horas o la distribución de horas en una jornada laboral. Por lo tanto, de alguna forma, la discusión en este momento, en la coyuntura económica y social, se está centrando en cómo vamos a lograr que efectivamente pueda existir un acuerdo entre empleados y empleadores, de tal forma que no exista la imposición directa desde la empresa, desde el empresario hacia el trabajador para que se cumpla una jornada laboral en unos horarios determinados que a lo mejor no son tan flexibles como se dice en este acuerdo. Y por lo tanto la idea es llegar a esos consensos, un consenso que de alguna forma pueda determinar que ambos, empleadores como empleados, puedan estar a gustos y puedan ayudar al sistema de producción ecuatoriano. Muy bien, estamos conversando con el doctor Segundo Camino, es docente de la Escuela de Economía Pública y Sectores Estratégicos de IA en la Universidad de Posgrado del Estado, sobre las modificaciones en el Código Laboral y la legislación del mismo tema. Doctor, pero esto no es algo nuevo. Tengo entendido que en otros países ya se ha tomado en cuenta este tipo de modalidad laboral y ha dado resultados que también han sido satisfactorios para ciertos sectores. ¿Nos puede dar algún ejemplo, principalmente de Latinoamérica, de nuestros vecinos? Bueno, Colombia ha sido un país que ha tenido esta modalidad ya desde hace algunos años atrás. A Colombia le ha ido de alguna forma bastante bien en esta forma de dinamizar la economía, de dinamizar el empleo y de buscar alternativas para que los individuos puedan tener, de hecho, algunos trabajos también, si tuviesen la posibilidad, por ejemplo, de trabajar los fines de semana, si han trabajado de lunes a jueves las 40 horas. En Perú se quiso aplicar algo similar, tuvo efectos diferenciados, es decir, no hubo un impacto de alguna forma positivo en algunos sectores o negativo en otros, y por lo tanto ha sido una experiencia para ellos bastante interesante. Y luego tenemos este tipo de formas de contratos de trabajo en países desarrollados, por ejemplo, en España, en Italia, ha existido esta misma forma de generación o flexibilidad en términos de horarios laborales, y pues por supuesto en Estados Unidos, donde inclusive la forma en la que se contrata es verbal, la forma en la que se pagan las horas laborales es básicamente si usted va a trabajar ese día, si trabaja, cuántas horas trabajó, y por lo tanto es diferente al contexto actual, pero de alguna forma se puede relacionar con esta nueva forma laboral. Doctor Camino, usted al ser docente, al ejercer la docencia en el IAEN, ¿cómo ve estos cambios laborales en clases? ¿Cómo los comparte en las materias que usted explica en la universidad? Y además tiene que estar, como se dice comúnmente, filito en todo el tema de legislación para compartirles el conocimiento a sus estudiantes. ¿Cómo lo logra? ¿Cómo se imparten las clases? ¿De qué manera se da en el IAEN? Bueno, por ejemplo, nosotros tenemos el programa de la maestría en evaluación de políticas públicas. En la maestría de evaluación de políticas públicas tenemos una materia que se denomina microeconomía y políticas públicas. Dentro de esta materia pues tenemos un módulo de horas de trabajo y el mercado laboral, donde específicamente analizamos cómo las empresas pueden generar empleo y cómo estas decisiones de empleo se pueden distribuir en trabajo-ocio, el modelo de trabajo-ocio, un modelo tradicional de la microeconomía que nosotros dentro de nuestro programa de maestría en evaluación de políticas públicas lo explicamos. También tenemos otra maestría que es la maestría en gestión de las finanzas públicas. Dentro de la maestría de la gestión de las finanzas públicas tenemos materias como gestión presupuestaria, planificación financiera de las finanzas públicas,
públicas, entre otras materias que también tienen mucho que ver con la reforma que se está dando acá y con la forma en la que se pueden modificar políticas públicas que puedan afectar no solamente el mercado laboral, sino también las finanzas públicas del gobierno central, de los gobiernos autónomos descentralizados, y cómo esto puede afectar a la dinámica de la economía ecuatoriana, de los ciudadanos de nuestro país y también del empleo formal. Gracias, doctor. Retomemos este apasionante tema y sobre todo nuevo, menos de un mes que se ha socializado ya los cambios en el sector laboral. ¿Qué rubros, qué tipo de negocios o qué tipo de industrias son los que usted considera se verán más beneficiados con estos cambios en los horarios laborales principalmente? Me parece que los sectores económicos que más se beneficiarán de este acuerdo va a ser el sector manufacturero, el sector de transporte, el sector que se dedica al tema de seguridad privada, el sector de turismo nocturno, entre otros sectores que también pueden ayudar beneficiándose de alguna forma o de manera indirecta después del beneficio que he mencionado respecto a los sectores más importantes que creo yo que pudiese generar en el país. Pero creo que la gran mayoría debe pensar que el mayor beneficiario acá también pudiese ser el ciudadano ecuatoriano desde la forma o desde la vía en la que pudiese obtener un nuevo empleo, un pleno empleo, porque hay que determinar que los beneficios sociales no se van a cortar y que además de eso se va a trabajar 40 horas semanales, por lo tanto caeríamos nosotros en el rango de pleno empleo según la denominación de la Organización Internacional del Trabajo y también de la CEPAL. Uh-huh. En cuanto a la vida nocturna, doctor, normalmente, bueno, por el tema de la violencia está restringido, también hay normativa municipal, las ordenanzas, pero esto podría dar pie a que se extienda como en otras ciudades del mundo. Quito es una metrópoli, Guayaquil es otra metrópoli, Cuenca, Puerto Viejo, son ciudades muy movidas en la noche, pero podría ser aún más si es que se toma en cuenta estos cambios de los que estamos hablando. Por supuesto que sí. Yo creo que esta medida debe empatarse con lo que está sucediendo en el país actualmente referente a los diferentes toques de queda que tienen algunas provincias dentro del país y que por lo tanto controlar el problema de la inseguridad junto a lo que estamos viendo en esta reforma laboral puede ayudar a mejorar la dinámica de la diversión nocturna, específicamente los negocios que se dedican a este tipo de actividades. Hay ciudades importantísimas que tienen una vida nocturna toda la noche, hasta inclusive 6, 7 de la mañana, como por citar un ejemplo, Nueva York, Madrid, Barcelona, Ámsterdam, entre otras ciudades que claramente tienen una regulación importante para poder dinamizar este tipo de actividades. Pero creo que lo más importante aquí es que esta regulación puede ayudar a comprender que hay ciertos sectores que su forma de emplear se da justamente en la noche y no en la mañana, como por ejemplo estas actividades nocturnas, restaurantes que abren por ejemplo en la tarde, noche y que se extienden hasta tipo 10 de la noche y que ojalá se pudiesen extender hasta horarios más extendidos, valga la redundancia, y que de alguna forma puede ayudar también a dinamizar la economía en una ciudad como Quito y ciudades también importantes del país como Guayaquil, como Cuenca, Loja, Manta, entre otras, que necesitan mejorar la economía. Doctor, me salta una duda importante ya en lo práctico. ¿El empleador está obligado a comunicar al futuro empleado cuando lo está contratando que entrará en esta modalidad o puede el empleador acordar esto a lo largo del tiempo? O cuando ya esté empleado, por ejemplo, varios años en la empresa. Bien, me parece que esta duda es súper importante para todas las personas que nos están escuchando, que nos están viendo. El empleador tiene primero la obligación de pedirle autorización al Ministerio de Trabajo y una vez que el Ministerio de Trabajo le da la autorización, luego de esto tiene que haber el consenso entre el empleador y el empleado, de tal forma que se registre una nueva modalidad de contrato y esta nueva modalidad de contrato vaya al Ministerio de Trabajo y sea aprobado por el mismo.
Muchísimas gracias. Estamos con el doctor Segundo Camino en nuestro segmento Academia 360 a través de Mujer 360, precisamente de Telesucesos. El doctor es docente de la Escuela de Economía Pública y Sectores Estratégicos de la Universidad de Posgrado del Estado, IAEN, y nos acompaña en esta mañana. Doctor, ¿qué consejos nos daría para que no nos autogoleen o no nos quieran sorprender los empleados y a su vez los empleadores en este marco de convivencia que debe darse al acordar esta distribución de horas a lo largo de la semana? Creo que lo más importante es la necesidad que tenga cada individuo en la forma que desea trabajar. Si tiene 40 horas a la semana en las que está obligado claramente a trabajar, pues debería también tener claro cuáles son sus otras actividades que realizan generalmente los individuos, el empleado después de la actividad laboral. Es decir, si tiene familia, si tiene que estudiar, si tiene que dar clases, si tiene que irse de viaje, si generalmente se va de una ciudad a otra por términos de su trabajo. Todo esto tiene que contemplarse para poder determinar si el individuo pudiese quedarse más horas de trabajo, es decir, que no trabaje 8 horas, sino que trabaje 10 o que trabaje 11 horas, o si quisiera tener a lo mejor los fines de semana extendidos, es decir, que el viernes, sábado y domingo se vuelva ya por completo una jornada de descanso, es decir, pudiese a lo mejor lograr tener horas de trabajo de 10 horas durante el lunes, martes, miércoles, jueves, y por lo tanto cumplir ya las 40 horas y entonces tener el viernes, sábado y domingo libre. O por lo contrario, entender que el trabajador, el empleador puede darle o puede designarle bajo acuerdo, obviamente, una jornada alrededor de entre 10 y 12 horas y a lo mejor tener otro tipo de horario laboral. Como le digo, esto puede también a la vez generar un traje a la medida de cada individuo para poder obtener beneficios en términos de horas laborales. La discusión también actualmente se está centrando en cómo se van a pagar esas posibles horas extras y suplementarias que pueden derivarse del hecho de no poder de necesitar al individuo trabajar más de 40 horas, y en ese sentido pues hay que tener claro que se van a seguir pagando las horas extras y las horas suplementarias. Sin embargo, todavía no se tiene claro cómo va a llegar a ser esta nueva modalidad de pago de horas extras y suplementarias. Doctor Camino, continuando con la casuística y viendo lo que podría ocurrir ya en la práctica, me parece una gran herramienta para los estudiantes, quizá para quienes están aplicando para su primer empleo o quienes están siguiendo un posgrado. Me imagino que usted tiene muchos estudiantes que trabajan a la par. Entonces, yo veo un escenario favorable si es que las reglas del juego están claras. Por supuesto que sí, la idea de hecho de este acuerdo y va enfocado a los jóvenes, va enfocado jóvenes entre 18 y 29 años que tienen también la capacidad de poder extenderse en su horario laboral, que tienen la fuerza también para poder trabajar más de 8 horas y por lo tanto no perder el tema de productividad laboral, que también es importante dentro de la economía. Esto definitivamente busca dinamizar la economía, busca generar nuevas formas de empleo dentro del mercado laboral ecuatoriano, ayudar también a las empresas, por supuesto, para que puedan producir más y esa mayor producción se traslade nuevamente en una mayor cantidad de empleo formal. La idea aquí, como lo dije hace un momento, es que no vamos a perder el empleo formal. El empleo formal está dado porque se va a trabajar 40 horas semanales, va a haber los beneficios sociales y por lo tanto, bajo los términos tradicionales de la Organización Internacional del Trabajo, de la CEPAL y del mismo mercado laboral ecuatoriano, no hay forma de perder el empleo formal y el empleo adecuado, que creo que es lo más importante en los actuales momentos. Doctor Camino, para finalizar, coméntenos cómo puede hacer nuestra audiencia o las personas que estén interesadas en seguir una maestría de calidad en el IAEN, cómo puede acercarse y conocer más. ¿Están en inscripciones? ¿Qué carreras o qué escuelas están ofertando? Coméntenos más. Bien, la oferta académica que tiene el Instituto de Altos Estudios Nacionales, el IAEN, la Escuela de Posgrados del Estado, se encuentra publicado en la página web www.iaen.edu.es. Dentro de la Escuela de Economía Pública y Sectores Estratégicos estamos ofertando 4 programas de maestría: la maestría en Gestión de las Finanzas Públicas, maestría en Evaluación de Políticas Públicas, la maestría en
gestión de las finanzas públicas, también como lo mencioné, la maestría en administración tributaria, y pronto vamos a abrir también la maestría en auditoría forense nuevamente. Usted puede ingresar a la página web, ver el pensum académico, la planta docente que es de primer nivel, y ver los horarios también en los que se oferta, precios. Actualmente nos encontramos en procesos de inscripción. El proceso de inscripción va a finalizar hasta finales de este mes, luego pasaremos a la fase de evaluación de las postulaciones y luego empezaremos clases. Esta es una experiencia increíble que yo les recomiendo a todas las personas que nos están viendo y que nos están escuchando, que puedan participar de un programa de altísimo nivel, diferentes programas que tiene el Instituto de Altos Estudios Nacionales, que les sirven para potenciar su perfil profesional y que por supuesto les abre oportunidades para poder encontrar inclusive un mejor trabajo, un mejor salario. Muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos aquí en Mujer 360 y en nuestro estudio virtual de Telesucesos. Le agradecemos mucho y continuamos con más después de esto. Ahora con Fibra Max disfruta de 1000 megas por solo $17,50 más impuestos. Las tareas y consultas de tus peques sin interrupciones. Tus series y películas con una conexión estable y con la menor latencia del país. Y lo mejor, al activar tu servicio, participas en el sorteo de uno de los Wi-Fi dorados, con internet gratis para toda la vida. Activa tu plan ahora y podrás ser uno de los afortunados ganadores. ¡Fibra Max! ¡Fibra Max! Querida comunidad Mujer 360, qué gusto saludarles en esta semana. Siempre es un placer llegar a ustedes. Muchísimas gracias a nuestro compañero y colaborador Paul Zumárraga, quien nos hizo justamente este paso por las reformas al Código de Trabajo. Así que qué importante, si es que no pudo verlo a tiempo, revise por favor nuestras redes sociales. Estamos como @mujer360UIO para que usted pueda saber cómo puede a partir de este momento distribuir estas 40 horas de trabajo en las jornadas de los 7 días que tenemos en la semana. Ahora, cambiando un poquito el contexto, tengo el gusto de nuevamente tener ya aquí en el set de Mujer 360 a una amiga y especialista de transformación profunda, Esencia 360 con Isabela White. ¿Cómo estás, Isabela? Qué gusto saludarte. Hola, Loli, querida. Muchas gracias por volverme a invitar a tu programa y gracias a ustedes por ver este espacio tan hermoso de la Mujer 360. A mí me encanta poder contar
mi querida Isa, con tus conocimientos, tu experiencia, pero sobre todo con tu calidad humana y don de gente, que creo que es incomparable. Y esperamos a través de esta pantalla chiquitita de su celular, que estamos seguros nos está viendo en estos instantes, en tiempo real, en tiempo diferido, como decía justamente Paula al inicio de nuestro programa. Dese un tiempito para vernos, porque el tema de hoy que vamos a conversar es un tema, mi querida Isa, que yo creo que todas las mujeres, yo creo que más las mujeres, ¿no? Tú nos dirás si es que es real la percepción, pero hemos pasado por esta situación. Dinos un poquito acerca de la famosa ansiedad, porque muchas veces escuchamos, por ejemplo, abuelitas, mamás, temas de ansiedad, hasta que una va avanzando en ciertos años y dices, chuta, real ha sido. Es como un poquito las emociones, se me trae a la mente la analogía cuando voy con mi hijo pequeño al cine y le identificas a la ansiedad, ¿no? Esa muñequita de color naranja que la pobre está así como para poner azúcar en las empanadas y no sabe qué le pasa. Sí. Cuéntanos de dónde nace la ansiedad. Bien, la ansiedad es tan vieja como el ser humano, en realidad, ¿no? Primitivamente nosotros cuando vivíamos en el monte, en la tierra, teníamos dos cosas instintivas, que era la supervivencia. Entonces nuestro cuerpo entraba en un modo a la defensiva, ya sea para atacar o para huir. Entonces, entendiendo este punto desde este sentimiento primitivo, ahora estamos viviendo en un mundo súper rápido, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos este mundo súper rápido, necesitamos volver a conectarnos. Y es ahí donde, en esta desconexión, porque necesitamos ir rápido, porque tenemos mucha información, viene la ansiedad. La ansiedad es el miedo. A veces creemos que el problema es la ansiedad porque empezamos a sentir palpitaciones o nos falta un poco el aire, pero el punto de aquí es el miedo. Es la acumulación de todas estas experiencias que a lo largo de la vida vamos sintiendo y luego cuando tenemos este acúmulo de pensamientos empezamos a sentir esta sintomatología que es precisamente los estados de ansiedad. O sea, si te entiendo bien, mi querida Isa, sería como la acumulación de miedo que existe en nuestra mente que se refleja a través de nuestro cuerpo. Me encanta conversar contigo porque estoy aprendiendo muchas cosas. Por ejemplo, tú nos has enseñado en relación, Loli, escucha tu cuerpo. Creo que tu cuerpo es un vocero importantísimo de aquellas sensaciones, sentimientos, emociones que podemos tener atrapados, que de pronto ya la voz no puede comunicar o lo seguimos callando o guardando como ollita de presión hasta que explota. Entonces, hay momentos en los cuales esta ansiedad de la que estamos hablando ingresa a temas de crisis, ¿verdad? O sea, no solamente es un sentimiento, sino explota ya las crisis. Cuéntanos un poquito realmente por qué se producen, cuáles son los disparadores de estas crisis de ansiedad. Normalmente las crisis de ansiedad vienen por este acumulación de emociones, pero también debemos entender que nosotros no tenemos miedo de la nada, nosotros tenemos una memoria emocional y todas estas experiencias que vamos viviendo nos ayudan a aprender, pero muchas veces no es así y no es porque seamos débiles, sino porque necesitamos volver a encontrarnos en nuestro cuerpo, a entender qué es lo que nos quiere decir la ansiedad, qué es lo que no estoy trabajando. Entonces, muchas veces lo sentimos de manera física, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando no puedes hablar, o sientes taquicardia, o sudoración, ¿no es cierto? O también el cuerpo se empieza a tensar. Estos son síntomas muy comunes de la ansiedad. Pero ¿qué pasa cuando estás en plena crisis de ansiedad, ¿no es cierto? Cuando estos síntomas son mucho más perceptivos, cuando estos síntomas tú ya no puedes manejarlos y empiezas a tener ataques de pánico o crisis de ansiedad, como se llama. Sin embargo, nosotros debemos ver dos cosas importantes. Cuando la estamos pasando nosotros mismas, cuando nosotras mismas necesitamos técnicas para autorregularnos y también qué pasa si es que estamos presenciando un ataque de ansiedad de alguien, de una persona que amamos o simplemente si estás, por ejemplo, en un avión y la persona que está sentada al lado tuyo experimenta un ataque de ansiedad. Sí, yo te pedía justamente que abordemos este tema, mi querida Isa, porque digo, nadie se salva en este barco. Yo también he tenido episodios de ansiedad y pienso que es importantísimo abordar este tema
para aprender a controlar. Y muchas veces he conversado también con amigas, allegadas, conocidas y, por ejemplo, uno de los síntomas que se tiene cuando uno tiene estas crisis de ansiedad es un dolor muy cercano acá en la zona del pecho. Es así como que te cuesta un poquito respirar, algo pasa, es como que el corazón no te estuviera funcionando bien y muchas mujeres confundimos este síntoma con el hecho de, por ejemplo, un síntoma de paro cardíaco. Y vamos rápido a emergencias, a que nos chequeen, nos hacen exámenes y aparentemente el funcionamiento del corazón está bien. O sea, funciona, bombea, estamos bien, no hay taquicardia, pero hay esa sensación latente. Y uno llega a pensar muchas veces, mi querida Isa, como que estuviera loca. Como que uno solita se estuviera inventando la sensación, pero es real. Entonces, cuéntanos un poquito primero, trabajar sobre todo, mi querida Isa, la aceptación. La ansiedad es real, presenta síntomas, cada mujer somos un universo completamente independiente, pero hay síntomas de alguna forma como denominadores comunes, ¿verdad? Entonces, lo primero creo que es aceptar ese momento cuando nos llega la ansiedad, decir, ok, estoy sufriendo esto, me está pasando esto, y de ahí, ¿qué haríamos? Ok. Es importantísimo lo que me acabas de decir, que es aceptar lo que nos está pasando, entender que estoy en una etapa de ansiedad que probablemente me está costando salir de eso, ¿verdad? Al poder nosotros nombrar nuestros miedos, podemos trabajarlos. Cuando nombramos qué es lo que nos pasa, podemos trabajarlo. Es como, por ejemplo, cuando estás en un cuarto apagado y pensamos que es un monstruo, que es algo que nos va a comer, que es algo muy difícil de manejar, pero cuando prendes la luz ves que es una silla. Entonces tú puedes nombrar eso, qué es lo que está pasando. Tengo ansiedad por esta razón, ¿verdad? Y luego de eso, cuando ya lo identificamos, al poder nombrarlo y trabajarlo, entonces vamos a poder tener conexión con nuestro cuerpo, entendernos qué es lo que nos está pasando. No es que tengo una debilidad por tener ansiedad, es simplemente que mi cuerpo me dice, escúchate, conéctate a ti, aprende a habitarme y sobre todo aprende a confiar en mí. Aprendamos a confiar en nuestro cuerpo, Loli. Lo que pasa es que nosotros siempre estamos pensando en qué es lo que va a pasar, ¿sí? En dónde estoy dejando el control, pero en realidad no es eso el verdadero miedo. El verdadero miedo puede ser, no quiero estar sola, tengo miedo a no llegar a fin de mes, por ejemplo, o qué pasaría si mi hijo no puede salir adelante sin mí. Todo este tipo de pensamientos que son repetitivos te llevan a estas crisis de ansiedad. Te pongo un ejemplo, por ejemplo, muy cotidiano, a veces nos suele pasar a las mamás. Vamos de compras con nuestros pequeños, digamos que estamos en el centro comercial o vamos a algún Supermax, alguna tienda. Y suele pasar que en un descuido, hasta coger las cosas, el pequeño no está. No ha pasado. Entonces, ¿qué pasa? Ese rato es un shock. La mamá sufre instantes de desesperación porque no le encuentra a su hijo. Puede ser ese un ejemplo de un detonador de una crisis de ansiedad. Entonces, ahí sí quiero que nos expliques cómo hacer, por ejemplo, para primero nosotros tratar de tranquilizarnos, como dicen en el avión, primero póngase usted la máscara y después salvemos, ¿no es cierto? Entonces, ayúdanos, por favor, más o menos con tips para ver cómo podemos manejar situaciones de este tipo donde un detonador, un accidente, alguna cosa, las mamás somos muy sensibles, perceptivas en muchas cosas, las mujeres somos así, entonces de pronto un shock, tranquilizarnos ese rato y tratar de resolver las cosas. Y es importante también entender que precisamente una cosa es el miedo por algo que te está pasando en ese momento, donde es importante entender esto, que siento miedo. Si estás pasando por un duelo, es normal que sientas tristeza, es decir, no es una depresión, porque es normal sentir tristeza en ese punto o en ese momento exacto. Entonces, el ejemplo que me das, obviamente vamos a tener un miedo y vamos a tener nervios, ¿verdad? Sin embargo, la ansiedad es estar en un constante miedo de pensamientos, ¿sí? en una constante rumiación de pensamientos sin que esto sea real. En el ejemplo que me hablas, tenemos aquí una situación real. Entonces nosotros, ¿qué es lo que va a hacer nuestro cuerpo? Precisamente es empezar a prepararnos para enfrentar eso
o atacar también, o salir o evitar el salir corriendo, ¿verdad? Entonces, en este caso, cuando detonamos algo, es obviamente nuestra reacción. De hecho, el estrés nos ayuda, una dosis perfecta de estrés nos ayuda a tomar acciones sobre eso, ¿verdad? El problema de esto es cuando pero una pequeña dosis nomás. Exactamente. Una pequeña nomás, que no nos lleguen grandes cantidades tampoco. Sí. Pero hay muchas técnicas importantes para trabajar la ansiedad. Es decir, primero, calmar tus pensamientos, ¿sí? ¿Por qué? Porque finalmente nuestro cerebro no identifica lo que es real y lo que no es real. Identifica nuestros pensamientos y lo que hace es que nuestro cuerpo empiece a actuar en esta fuga o en este enfrentamiento al riesgo, al posible riesgo. Entonces hablamos de ansiedad y lo principal y lo más importante es volver a lo esencial, que es la respiración. Hay muchos tips y yo te quiero compartir uno, que es, es muy común el que te dicen, tenemos que respirar en 4, 6 y 7. Sí, perfecto, porque nos ayuda a regular nuestro cuerpo, a regular, a sentirnos de nuevo nuestra respiración. Pero ahí viene un punto. ¿Qué pasa si estás en pleno shock? Tal vez no tengas la suficiente conciencia para empezar a contar. Entonces, yo sí creo, y dentro de mi consulta, siempre preparo esto. No necesitas en ese momento contar y no necesitas, porque también nos pueden decir, tú dices, ok, si sientes acá en el pecho y dices, no puedo respirar, no le vas a decir a esa persona, respira, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque tal vez le estás poniendo en una crisis más de estrés. Agravándola, exacto, claro, porque quieres tomar el control de eso, ¿verdad? Entonces, la mejor técnica es solamente respirar. Es decir, y mira justamente qué es lo que estoy haciendo yo, respiramos, ¿no es cierto? Porque cuando tú inhalas, sabes que estás inhalando, y cuando exhalas, sabes que estás exhalando, y en realidad te calmas únicamente como consecuencia de esa respiración. Es decir, no le pongamos mucho más allá, volvamos a lo simple, y lo importante de esto es calmarnos desde nuestra propia esencia, no desde lo externo. Es como tener preparado un plan de contingencia, ¿no? Y decir, a ver, estamos atravesando por situaciones así, estoy con ansiedad, de pronto sube el nivel de la ansiedad, estoy entrando en una crisis de ansiedad, pero bueno, tengo la herramienta que sería cómo controlar esa ansiedad. Otra cosa importantísima, Isa, que yo quería abordar contigo es un poco romper el tabú o el esquema de poder acudir en este caso a un psicólogo, como en tu caso tú tienes el enfoque de psicología holística, porque muchas veces cuando uno experimenta este tipo de situaciones se las traga, ¿no? O sea, y quedan internamente cuando uno es ama de casa, uno trata de controlarse, de que el resto esté bien, funcionando, operativo, todo esté bien, y una es la última rueda del coche, como digo. Entonces, a veces ese dar el pasito a acudir, a buscar ayuda, marca la diferencia. Entonces, yo quiero que resaltes en este espacio, hacer un llamado que realmente es importante darse ese tiempo para nosotros mismos, para poder estar bien, porque es más o menos la lógica que hablábamos. Si no estamos bien nosotros primero, ¿cómo va a estar bien el resto? Exactamente, y es muy importante entender que probablemente si tu ansiedad te esté impidiendo cumplir con tus actividades normales, si sientes que son miedos mucho más profundos o es repetitivo y por durante periodos de tiempo muy largos, hay que acudir a un especialista, ya sea incluso no solamente holístico, sino clínico o médico. Y esto es muy importante porque el buscar ayuda no te hace débil, precisamente, y es porque nos afecta a la mayoría de mujeres también, es porque nosotros tenemos que cumplir este rol de mujer 360 y a veces el poder buscar ayuda nos simula también tiempo, nos dice, ok, necesito también dinero, necesito también quitar una actividad en otra, y realmente ese punto específico en el que nos cuidamos a nosotras mismas es donde podemos garantizar el éxito de nuestras propias facetas, de las facetas de nuestra vida, no solamente como madres, como hijas, como amigas, sino como profesionales también. Y también es muy bonito, Isa, resaltar el poder tener una persona profesional al frente que te escuche y te guíe. Y yo creo que esa parte es importantísimo porque desahogarnos con amigas
podemos desahogarnos con las más cercanas. Familia, de pronto a veces nos va mal, no siempre, Sí, porque uno se desahoga, después ya se soluciona el problema y no siempre uno queda bien. Así que es difícil encontrar estos espacios donde uno puede desahogarse, descargarse, este cúmulo de que provoca, en este caso, la ansiedad, con una persona especializada. Eso también quisiera que resaltes, mi querida Isa, la importancia de crear este espacio de encuentro, de este nexo donde, en este caso, nosotras como pacientes podemos ir con toda la confianza a poder desahogarnos, que nos escuchen, pero al mismo tiempo ir recibiendo guías para ir superando diferentes situaciones. Lo importante de todo esto, mi querida Loli, y más allá de cuando uno ya da el paso de buscar ayuda profesional y terapéutica, tú ya estás, y yo siempre digo esto, estás en el 80% del camino. El 20% más sí le corresponde a tu terapeuta y el otro 10% más te corresponde a ti, porque hay trabajos que hay que hacer en casa. Sí necesitamos buscar este programa, este espacio donde estamos controlados, donde nos sentimos sobre todo seguras, ¿sabes? Es tan importante el no juicio de esto, porque en realidad no son debilidades, no es porque estamos haciendo las cosas mal, no es porque no tienes compromiso, no es por eso, es únicamente porque somos seres humanos y necesitamos estos espacios en un cuadro terapéutico muy bien controlado, donde podamos, como tú dices, no solamente desahogarnos, porque podemos desahogarnos en cualquier momento, pero también buscar y cuidar este espacio de cada una de nosotras, donde podemos hablar seguras de lo que sentimos, de nuestros miedos, de nuestro miedo a la pérdida también, porque es importante también nuestra imagen o lo que los demás piensan de nosotros. Tiene que ser guiado, claro, para poder dar técnicas en las que en la casa nosotros podemos trabajar, y no en la casa, sino trabajar nosotras mismas. En este momento, por ejemplo, yo estoy tratando de implementar mi técnica de respiración, por ejemplo, ¿no? Porque a veces uno dice, oh, pero ¿por qué ella respira? Incluso cuando estoy en una sesión, respiro, me tomo el momento de respirar, porque también necesitas tener este punto para contener a las demás personas, ¿sí? Y es por eso que tienen que ser espacios terapéuticos trabajados y sostenidos. Y para finalizar este segmento, mi querida Isa, y cerrar un poquito con broche de oro, yo digo este tema tan importante que estoy más que segura que estamos impactando positivamente la vida de muchas mujeres, porque si usted siente síntomas como un dolor aquí en el pecho, esa sensación de asfixia, como de angustia, ahogo, sudoración en las manos, de pronto se acalambran las manos, son síntomas que son reales, son tangibles y existen. Así que, por favor, busquemos ayuda a tiempo para que no se agrave. Y no nos automediquemos. Ese es el refuerzo que quería que nos puedas dar también en el final de este segmento, mi querida Isa, porque a veces uno piensa que yendo a la farmacia más cercana y pidiendo de pronto algún ansiolítico, algo que te ayude a calmar, estamos bien, cuando realmente esa no creo que sea la salida más adecuada. Es importante entender que la medicina no es algo malo, ¿sí? Si nos ayuda, pero realmente no tiene que ser sostenida por mucho tiempo, porque es importante el trabajo, que es lo que hacemos internamente. Pero el ansiolítico más poderoso es abrazar a tu hijo, es charlar con una amiga de confianza, es poder tener estos espacios donde nos apoyamos, nos sentimos, no nos automediquemos, porque hay cosas mucho más efectivas, que tal vez no son tan rápidas, pero necesitamos ir implementándolas con el tiempo, como por ejemplo, asegurar un buen descanso, tratar de comer alimentos más saludables. No te digo una dieta súper estricta porque también nos va a provocar ansiedad, pero sí alimentos donde nos sintamos que sean menos procesados, menos azúcar, y algo muy importante, que es muévete. No necesariamente ir al gimnasio y hacer una maratón, pero al menos camina, o al menos baila una canción al día. Pero eso es conectar con nuestro propio cuerpo. Así es como vamos a paliar la ansiedad sin necesidad de medicamentos y sobre todo la conexión humana. Muchísimas gracias, mi querida Isa, siempre es un gusto recibirte en tu espacio, Esencia 360. No se olvide, estamos a las órdenes juntamente con Isa. Usted la puede encontrar en Instagram, está como @IsabellaWhiteEnergía. Si de pronto usted necesita una guía un poquito más especializada para sobrellevar temas como el que conversamos hoy de la ansiedad. En un segundito regresamos desde Quito, Ecuador. Saludos desde la capital de los ecuatorianos, Telesucesos Digital para ustedes.
Bienvenidos a la Clínica Veterinaria San Carlos. Aquí cuidamos la salud y el bienestar de tus mascotas con profesionalismo, cariño y dedicación. Contamos con hospitalización, cirugías, esterilizaciones, exámenes de laboratorio, peluquería canina y felina, baños medicados y corte de uñas. Además, tenemos una pet shop completa: ropa, correas, camas, juguetes, transportadoras, balanceados, vitaminas y mucho más. ¿No puedes venir? También atendemos a domicilio. Estamos ubicados en Ahora con Fibra Max disfruta de 1000 megas por solo 17,50 más impuestos. Las tareas y consultas de tus peques sin interrupciones. Tus series y películas con una conexión estable y con la menor latencia del país. Y lo mejor, al activar tu servicio participas en el sorteo de uno de los Wi-Fi dorados con internet gratis para toda la vida. Activa tu plan ahora y podrás ser uno de los afortunados ganadores. Fibra Max, Fibra Max. Aquí tras cámaras contentos conversando porque viene un segmento, mi querido Paul, muy dinámico, mucho lleno de arte, ¿no es cierto? Querido Paul, te presento, nos acompaña Carlina. Carlina, ¿qué tal? Mucho gusto. Bienvenidos bienvenidos porque detrás de ti hay un grupo espectacular de genios del arte que nos va, y tú estás representándolos, que nos van a contar sobre el maravilloso mundo del teatro. Bienvenida, Carlina, cuéntanos, ¿qué nos ofreces, sobre todo para este fin de semana que se avecina? Nada, pues estoy súper contenta de estar aquí. Yo represento a una obra que se llama De cómo murió el teatro, que fue una obra que fue creada durante la pandemia con artistas importantes de la escena ecuatoriana, como Carlos Michelena, que muchos aquí lo deben de conocer, Juanita Guarderas, el grupo Clandestinos, y bueno, yo represento a la colectiva Llama. Yo dirigí esta obra en medio de la pandemia, porque sentíamos la necesidad de crear un ritual para toda esa gente que se murió y que no pudo tener un ritual. Entonces, esta obra evoca momentos trágicos, cómicos, también de comedia negra, de lo que nos pasó a todos en la pandemia. Qué interesante. ¿Y la creación intelectual de la obra fue tuya? Yo trabajo con un método que se llama la creación colectiva, que es un método de teatro latinoamericano, donde cada actor, cada actriz aporta con sus propios materiales escénicos para crear el trabajo. Entonces yo soy como la que teje la obra. Yo voy viendo lo que me ofrecen y con eso creamos un gran tejido. Vas ensamblando todas las piezas que te van llegando. Sí. Carlina, justamente queremos pedirles a los compañeros de producción, por favor, nos ayuden colocando unos videos muy interesantes, muy bonitos con respecto a esta obra, mientras nos vas comentando un poquito. Bueno, De cómo murió el teatro es una obra donde varios actores, actrices se reúnen de manera clandestina en medio de una pandemia donde no había cómo acercarnos para hacerle un ritual fúnebre al teatro. El teatro en esta obra es el personaje que muere y en él, pues de manera ficcional y también documentada, también están todos nuestros muertos, nuestras muertas de la pandemia. Está Daniel Moreno, está la colectiva Llama,
Carlos Michelena, Juana Guarderas en este acto fúnebre por este ritual que muchos no pudimos tener durante la pandemia cuando perdimos a nuestros seres queridos. Entendemos que al ser creado en medio de la pandemia, ya han pasado 6, 7 años. ¿Ha habido modificaciones en el texto original, en la puesta de escena original? ¿Se ha mantenido tal cual? ¿O ha habido cambio de reparto, quizá por algunas circunstancias? Cuéntanos más sobre la dinámica de cambios o evolución que ha tenido esta obra. Bueno, el teatro es un acto vivo, ¿no? Creo que ese es el gran poder del teatro y también la gran necesidad que tiene esto de volvernos a encontrar, de volvernos a juntar. Entonces, por ser un acto vivo, siempre se está modificando, siempre se está cambiando. Bueno, yo como directora escénica al menos lo concibo así, porque para mí es importante siempre actualizar los temas con el público, con las personas que miran. Entonces sí ha tenido cambios en ese sentido de poder hacerlo vigente a cómo estamos ahora, ¿no? Como poder preguntarnos qué es lo que nos dejó la pandemia. O sea, ¿realmente la logramos superar? Logramos superar todo eso que nos ha pasado, porque hemos vivido de crisis en crisis, pero esa fue una crisis muy fuerte, ¿no? Entonces es un acto de memoria y en ese sentido sí ha cambiado. De hecho, hoy tenemos un ensayo donde seguramente cambiarán una que otra cosa. No son cambios muy grandes, seguimos siempre con el mismo elenco, pero siempre se ajustan cositas. Cuéntanos dónde los vamos a poder ver, en qué fechas, en qué horarios, los costos de las entradas y cómo podemos adquirirlas, por favor. Bueno, vamos a estar este sábado 21 de marzo en el Teatro Scala a las 7 de la noche y el domingo a las 6 de la tarde. Tenemos un súper descuento para la gente de tercera edad, la gente que tiene un RUA, que somos los artistas, las artistas, y también los estudiantes con un descuento del 30%. Y tenemos, bueno, el Scala tiene diferentes espacios, entonces tenemos entradas de 20, 30 y $35. Pueden adquirir sus entradas en la página web del teatro scala.es y también siguiendo las redes de la colectiva Llama. Carlina, ¿qué edad tienes tú? Yo tengo 39 años. 39. Sí. Carlina, ¿cómo se siente en tu calidad de directora escénica unir a personajes como decir los viejos lobos de mar, que sería Carlos Michelena, Juanita Guarderas, con estos nuevos colectivos culturales? ¿Cómo ha sido ese ensamblaje y esa puesta en escena? Bueno, para quizás la gente ahí que no se dedica al teatro, siempre en todos los nichos hay un montón de competencia y un montón de conflictos, y para nosotras durante la pandemia, como un grupo de teatro de mujeres jóvenes, nos preguntábamos qué estaba pasando con nuestros colegas, nuestras colegas, y así fuimos llamando uno a uno. Fue chistoso porque, por ejemplo, al Carlos Michelena, que nosotras le admiramos mucho, creo que mucha gente lo admira. Crecimos con él, ¿no? Claro. Crecimos con él. Le llamamos y nos dijo que sí, entonces era como, wow. Y decía, sí, porque me tuvieron que sacar del parque, era la primera vez que le habían sacado del parque. Claro. Ningún gobierno, de hecho, lo logró, porque él tiene bastante crítica a lo político, y ningún gobierno lo logró, y la pandemia sí. Y aceptó trabajar con nosotros, entonces nosotras éramos, wow. De ahí le llamamos al Gerson Guerra, que es del Teatro Malayerba, que es un teatro muy conocido a nivel latinoamericano, y nos dijo sí también, porque estaba repartiendo pizzas. Claro. Entonces muchas personas aceptaron trabajar con nosotras por la condición de lo que estaba pasando, y fue un momento súper especial el podernos juntar y poder abrazarnos también como grupo de actores, porque la cultura también estuvo en una crisis súper fuerte, y también preguntándonos cuál es el rol del arte, de la cultura en esta sociedad, y sentíamos que era eso, el poder hacer un acto fúnebre porque muchos perdimos a seres queridos, ¿no? Por supuesto, pero hablando que esta obra se gestó en pandemia, y ahora este sábado, mi querido Paul, a las 7 de la noche en el Teatro La Scala vamos a tener la oportunidad de poder verla. Me llama muchísimo la atención ver la puesta en escena, como te digo, de actores antiguos con actores nuevos. ¿Cuáles serían tus nuevos proyectos de aquí, ya teniendo tu colectivo, tu grupo de actores
que han trabajado juntos en una primera obra. Yo creo que este es un disparador importantísimo para futuros proyectos. ¿Qué te gustaría trabajar? Bueno, nosotras como colectiva Llama tenemos ya 10 años de trabajo, ya no somos tan jovencitas. Y bueno, con este trabajo de cómo murió el teatro también quisiera anunciarle al público, a la gente que también la ha visto en el Sucre, tuvimos las salas súper llenas de Imbabura, en Guayaquil, decirles que van a ser las 2 últimas funciones, estas 2 que vamos a hacer, porque para nosotros también es importante darle un cierre a este proceso que ha sido súper bonito, pero también justamente queremos darle continuidad a otros proyectos. Y pues sí, para nosotros este trabajo ha sido una escuela, el poder saber y entender cómo un Carlos Michelena crea sus obras de teatro, cómo una Juana Guarderas puede interpretar tantos papeles, ha sido realmente una escuela y pues queremos llevar todo este legado para crear trabajos nuevos. En noviembre, de hecho, vamos a estrenar una gran ópera, una semi-ópera en el Teatro Sucre, ahí ya les informaremos, porque seguimos con nuestros proyectos, creyendo siempre en el arte y la cultura. Me encanta escucharte, mi querido Paul. ¿Qué sensación te da el tema del teatro en Quito? Es vibrante, sin duda, el teatro, no solo en Quito, sino a escala nacional, y estas iniciativas pues nos brindan esperanza para contradecir lo que dice la obra. El teatro no ha muerto, continúa vigente a pesar, y muy a pesar de las restricciones, la pandemia, pero el talento está vivo, como lo dijimos. Estamos muy contentos, Carlina, que se impulsen este tipo de obras, y no solo con como lo dijo Loli, las grandes leyendas del teatro, sino también el semidero que está iniciándose nuevamente en el teatro local y nacional. Sí, para nosotras siempre hay una frase de la cosmovisión andina que nos gusta un montón, que dice: el pasado camina por delante. Entonces, para nosotras como colectiva también es importante siempre estar rodeada de esta gente que ya han dado para poder tomar el relevo, ¿no? Entonces, sí, estamos súper contentas de estar en escena con todos estos grandes del teatro, y pues vengan a verla porque son las 2 últimas funciones que tendremos. Por supuesto, me encanta la idea de que se pueda rendir en vida un tributo a los grandes actores. Mi querida Carlina, también nos acompañaste en el segmento anterior cuando estábamos conversando con Isabel acerca del tema de la ansiedad, y me llama mucho la atención en tu caso que el colectivo Llama trabaje con mujeres. De pronto puede ser una muy buena alternativa para calmar temas de ansiedad, intervenir en el teatro, la gente que de pronto quiera participar con ustedes. ¿Cómo se une al colectivo? Bueno, nos pueden seguir en nuestras redes sociales, estamos como Colectiva Llama, con Y, y damos talleres del teatro. Para nosotras siempre es, sí, también es un proceso de sanación propia de la sociedad y de podernos tocar, de podernos mirar, porque yo también creo que estos temas de ansiedad surgen mucho porque estamos mucho en la cabeza y nos olvidamos que tenemos todo un cuerpo que piensa, que late, que siente. Entonces el teatro nos devuelve eso, nos quita un rato de las redes sociales y de tanta virtualidad y nos ayuda a estar presentes de nuevo. Entonces síganos en nuestras redes sociales. Ya tenemos plan para el fin de semana, entonces las 2 últimas funciones del teatro el teatro muerto. Me traiciona porque no quiero que el teatro muera. Es que no ha muerto. Es una provocación. Exactamente. Vamos a hacer hincapié en los costos de entradas, cómo las compramos. Quizá alguien se lo perdió, se lo pasó. Hagamos insistencia en eso, por favor. Pueden entrar a la página web de Teatro EC. Ahí hay un pequeño ítem que dice boletería. Tenemos entradas de $20, de 30 y 35, las VIP, y tenemos un súper descuento para personas de tercera edad, estudiantes y la gente que tiene RUAC de un 30% de descuento. Y pueden también conseguir y ver seguir las entradas en las redes sociales del Teatro Escala como Teatro EC. No hay pretexto, Loli, al Para teatro nada. del fin de semana. Carlina, muchísimas gracias por tu presencia, Mujer 360. Gracias por unir, como te digo, a las diferentes generaciones, verles puesto en escena y todavía activarnos con esta parte del teatro que me parece fundamental. Quiero invitarles porque el día jueves tenemos ya preparado un programa especial para ustedes. ¿Sabías, Paul, que vamos a traer una consultora empresarial de primer nivel en el segmento de Legal 360? Así que vamos a aprender cómo los empresarios negocian legalmente. Me parece perfecto. Recientemente tuve un caso y
Además que se complementa muy bien con nuestro staff de expertos de Global Partners, así que estamos listos y dispuestos para aprender y conocer qué hacer en esos casos tan delicados de la vida. Y también, mi querido Paul, vamos a cenar, seguimos llenando nuestra cajita de herramientas. Yo feliz, siempre contenta de sumar a mi cajita de herramientas. No quiero que nunca se desborde, sino que más bien sigamos trabajando en Mujer 360. Vamos a tener un segmento que se llama Mamis 360, justamente dedicado a brindar herramientas de apoyo para la crianza. Qué importantísimo que es no perder la paciencia. ¿Tú tienes, Carlina, hijitos? Sí, tengo un hito. ¿Y qué tal te ha ido en esa labor de ser mami? Hay que tenerles paciencia, pero es muy bonito. Es hermoso, ¿no es cierto? Pero mucho más si disfrutamos y conocemos el estilo de crianza que nos puede brindar. Somos el equipo de Mujer 360. Paul, te damos la despedida. Por favor, usted despídase oficialmente con nuestras comunidades digitales. Muchísimas gracias. Agradecemos a Carlina también que nos ha acompañado. Muchísimas gracias a todos quienes nos siguen a través de las redes de Telesucesos, la plataforma digital del canal digital precisamente. Y también no olviden seguirnos a través de @Mujer360UIO. Somos el equipo de Mujer 360 y estamos con usted porque en digital se ve mejor. Hasta la próxima. Opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes